Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué me miras? Me quiero con una última idea. ¿Puedo decir la última idea? Sí, Alfredo. Bueno, la noticia que sí el mercado creo que celebró es que el Banco Central mantuvo, venía subiendo hace más de un año. Las expectativas eran de que se y que suba por lo menos 25 más, estaba ahí. Sin embargo, al mantener el mercado, parece que este primer ciclo de aprieto monetario, de una política contractiva, parece que está llegando a su fin. Y bueno, eso en cierta manera da un respiro, de una previsibilidad de que por este entorno quedarían las tasas y después, más adelante, si realmente baja la inflación, estaría, digamos, descendiendo. Recordemos que en pandemia se mantuvo por casi un año en 0,75 la tasa política monetaria. Totalmente, porque para el mercado hoy estas tasas están siendo muy, muy altas. Así es. ¿Ya le puedo dar la bienvenida a nuestro Sí, invitado? por favor. Ya está con nosotros Luis Ortiz, él es PhD en Sociología y nos acompaña y nos va a dar y nos va a precisar, porque para no volver a tener ningún error en tu presentación, Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Yo quiero decir que yo me lavo las manos, Sí. ¿No fue? Así que, ¿cómo estamos, Luis? Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Provincia? ¿Cómo está, Alfredo? Un gusto una vez más estar en este programa y gracias también por el espacio. Un gusto a nosotros sí que tenerte. Yo siempre le digo a Alfredo, Luis es una persona brillante de quien se puede sacar muchísima información y el aporte que da en materia de conocimiento, de ideas, y si ojalá se pudiera implementar así de una, y yo creo que habría una transformación pero general del sistema educativo en Paraguay. ¿Te digo o no te digo así? Sí, totalmente. Bueno, yo siempre digo que es un lujo. O sea que Pero, estos son los temas de Prince. O sea, así. No, también son los tuyos. No, sí, pero ya otros temas te apasionan. Por supuesto. Luis, sos PhD, yo quiero retener Sí. su currículum. Sos PhD en Sociología, pero ¿qué tenés de grado en materia de...? Yo soy sociólogo de Sí. grado, sí. Sociólogo de Estudié grado. aquí en Paraguay, en la Universidad Católica. Ajá, ¿y tu PhD lo hiciste? Y después hice un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Ah, qué bueno. Así ¿Cuánto es. tiempo estuviste por ahí? En Francia viví casi 4 años. 4 Sí, años. Sí. Perfecto. Y bueno, después hice también una maestría en Ciencias Sociales en México, donde viví 3 años. Ah, qué bueno. ¿Y actualmente? Vivo acá, sí, y Sí, trabajo sos acá. docente, estás en la parte académica haciendo un soporte de investigación. Sí, trabajo como investigador en el Instituto de Ciencias Sociales, del cual fui uno de sus fundadores, y soy también docente de la Universidad Nacional de Asunción. Y casualmente en estos últimos 3 años ya van a ser, estoy dirigiendo el Departamento de Sociología en la UNA. Veremos hasta cuándo, pero eso. Qué bueno. Luis, hoy queremos abordar el tema de lo que tanto se está debatiendo de esta parte, la transformación educativa, pero yo no sé si tú quieres hacer una introducción antes. Sí, no, simplemente en ese sentido yo le preguntaría personalmente, ¿verdad, Luis? Sí. Cuando hablamos de transformación, ¿verdad? Yo empezaría así, bueno, ¿cuáles vos crees, Luis, que son hoy los problemas más importantes para después entrar justamente a pensar en soluciones, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco por la invitación al programa con esta temática también, porque lo que hemos presenciado en estos últimos meses, en particular las últimas semanas, fue, digamos, una acalorada movilización de sectores con sus tomas de posición, y está muy agitado el ambiente. Podemos discutir después también si con razón o sin razón, y creo que es necesario parar el balón, como se dice en el lenguaje o en la jerga futbolística, ¿verdad? Es necesario parar el balón en el sentido de tratar de entender qué es lo que está sucediendo en esta política pública, detrás de esta política pública, qué está haciendo frente a esta política pública. Y como bien señalás, Alfredo, es importante por lo tanto hacernos la pregunta acerca de cuál es el diagnóstico sobre el estado de la educación en Paraguay, al cual esta política pública intenta responder, ¿verdad?, o enfrentar. Sí es importante entender entonces algunos conceptos de entrada. El Plan Nacional de Transformación Educativa es una política pública, y al ser política pública es un patrimonio del Estado y es una responsabilidad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿sí? O sea, no es una política pública, no puede ser solamente
un atributo o una facultad emprendida por decisores públicos, ¿verdad? En la cartera que fuera, en el ministerio que fuera, sino traduce una problemática existente en un momento de la historia en un país y también traduce relaciones entre los actores sociales, entre la ciudadanía y el poder público. Eso es, en este momento, la transformación educativa. Lo que busca atacar es algo que creo que no es necesario ni siquiera, digamos, referirnos a demasiada documentación, pero por supuesto que los diagnósticos están ahí. Paraguay hace rato, yo lo he señalado en la emisión anterior de este programa, Paraguay hace rato que ocupa uno de los últimos lugares en materia de rendimiento académico de los niños y niñas que están en el sistema educativo en general. Y particularmente el problema del rendimiento académico de niños y niñas en el sistema y de jóvenes se da en las escuelas de gestión pública. ¿Esto qué quiere decir, verdad? De que en Paraguay, cuando uno digamos, evalúa los resultados del proceso educativo, ¿verdad?, que el sistema educativo implementa, tiene magros, o sea, son magros estos resultados, ¿sí?, en materia de los conocimientos y las capacidades, ¿verdad?, los conocimientos habilitan, ¿verdad? Hay dos niveles siempre, conocimiento y capacidades, es un saber y un saber hacer. Y vemos que los paraguayos y las paraguayas arrastran esos rezagos desde su formación temprana en el sistema educativo, lo arrastran en diferentes aspectos de la vida social. Uno de ellos es el mercado de trabajo, ¿verdad? Creo que no me voy a venir acá a hacerle dar clase a ustedes sobre el problema de la productividad y la competitividad de la fuerza laboral paraguaya, pero un tema concreto y objetivo. Pero no es solamente un problema laboral o de desempeño en el mercado de trabajo. Es antes que nada, incluso yo lo había dicho también en aquella misión, antes que nada también el problema de la educación está asociado también a la calidad de las instituciones, en particular la calidad del régimen democrático. Es decir, la educación cumple y contribuye de manera sustantiva a formar ciudadanos y ciudadanas, es decir, sujetos políticos, ¿verdad?, que conocen sus derechos y al mismo tiempo demandan, ¿verdad?, el ejercicio de los mismos. Demandan a las diferentes esferas de la vida pública, empezando por el Estado. No solamente al Estado se le demanda derechos, pero por supuesto que el Estado es fundamental en garantizar el ejercicio de los mismos. Entonces, hay un problema de rendimiento, pero el problema de rendimiento no sería tan problemático si todo el mundo entra y termina la escuela. Pero en Paraguay, de cada 10 niños que inicia la escuela, apenas culminan la educación media 4. 4 de cada 10, ¿verdad? Terrible ese número si comparamos con la región. Se va desgranando, hay un concepto llamado desgranamiento, se va desgranando el sistema en el transcurso de las trayectorias, y entonces de los 10 que iniciaron, culminan 4. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son los que culminan? ¿Qué perfiles tienen estos que culminan? Bueno, aquellos que culminan son, por lo general, chicos y chicas que se escolarizan en establecimientos de gestión privada, por lo general aquellos que tienen una relativa capacidad adquisitiva, es decir, aquellos que en una sociedad como la paraguaya, que está marcada por una fuerte desigualdad, son aquellos que salen favorecidos de la estructura de desigualdad social y económica. Entonces, la escuela pública, el otro problema, no solamente no transmite las capacidades, los conocimientos, sino ni siquiera tiene la capacidad de retener a la población que tiene que ejercer un derecho, porque ir a la escuela es un derecho. Y la política pública no tiene la capacidad de asegurar el más básico, es que retener a esa población en la escuela. Entonces, con eso también podemos imaginar una serie de problemáticas que implican para la sociedad, para las personas y también para toda la sociedad, que hayan niños, niñas, jóvenes fuera de la escuela, ¿verdad?, en diferentes niveles. Entonces, eso es lo que, grosso modo, por supuesto hay muchas otras cosas, ¿verdad?, es complejo, digamos, lo que fue el proceso de diagnóstico, pero de alguna manera esto sintetiza a qué es lo que quiere enfrentar una política pública
de reforma de la educación, de reforma del sistema, ¿verdad? De los procesos educativos. Y si le agregamos los efectos negativos, pero yo le denominaría atroces, que dejó la pandemia, la problemática se agudiza, Luis. De hecho, vos nos habías contado, como decías en el capítulo anterior, le decimos a la gente que puede escuchar y recurrir a Spotify en nuestro podcast, que está el análisis también en detalle, pero sería interesante que lo rememores, Luis. Sí, claro. Si bien el objetivo del programa de hoy no es la pandemia, indudablemente que la pandemia acentuó, ¿verdad?, unos problemas que no son solamente del sistema educativo. Sí. Habíamos también aquella vez reflexionado acerca de cómo una sociedad como la paraguaya tiene debilidades en diferentes niveles, y una de sus principales manifestaciones de estas debilidades de la sociedad como sociedad propiamente es que la solidaridad que ya tanto se habla en nuestro país en verdad no está institucionalizada, es decir, está desperdigada en las familias, en las comunidades que tratan de hacerse cargo según a su vez de sus capacidades adquisitivas y otras variables de la incertidumbre. Pero la sociedad propiamente no ha institucionalizado hasta hoy la solidaridad, de manera que haya asegurar de que, por una parte, siguiendo el principio de la diferencia, recuerda John Rawls, un filósofo estadounidense, un filósofo político de envergadura en los años 70, decía, el problema no es que algunos ganen, sino que en una sociedad de bienestar, aquellos desfavorecidos también ganan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en una sociedad en la que la solidaridad no está institucionalizada? Es que justamente las brechas se incrementan. Entonces, eso es lo que ha sucedido en la pandemia, y nos mostró también, y ha desnudado, como se ha dicho en diferentes análisis, ¿verdad? La pandemia ha desnudado la fragilidad de nuestras instituciones para proteger a la población. Volviendo entonces al tema de esta política pública, el plan de transformación educativa, ya efectivamente, como se señalaba, hay rezago en todos los niveles, ¿verdad? En la matriculación, hay rezagos en el rendimiento, hay rezagos en los resultados, ¿verdad? De los sectores que logran culminar la escuela, pero de todas maneras no logran insertarse, digamos, de manera eficaz en la vida post-escolar, post-colegial. Y hay una sociedad que no asegura, digamos, que las condiciones de escolarización sean posibles para todos y para todas. Le doy un dato muy interesante, por lo tanto, cuando le decía hace rato, ¿verdad?, de qué sectores son los que se desescolarizan y van abandonando el sistema. Cuando se aplican estas pruebas estandarizadas, ¿verdad?, como PISA o como IESE, ¿verdad?, las pruebas de IESE, y en Paraguay el SNEPE, en todos los casos los rendimientos dan cuenta indudablemente de transcursos académicos muy diferentes, brechas. Estas pruebas muestran de que, según determinados factores que son fundamentalmente sociales, aquellos niños que se escolarizaron en colegios, en establecimientos de gestión privada, que pertenecen, como dirían los economistas, al quintil 4 y 5, en fin, ¿verdad? Todos estos factores asociados explican que este aspecto del rendimiento efectivamente sea superior al de otros sectores. Pero si uno toma en cuenta en estas evaluaciones a aquellos que ya no están en la escuela, ¿verdad? Imagínense, las pruebas estandarizadas hablan de los resultados del sistema en los chicos que están en la escuela. Si tomáramos lo que serían las pocas competencias, las pocas capacidades de conocimiento que pudieron adquirir aquellos que ya no están en la escuela, se constatan de que, en verdad, como decía el otro día en un artículo en un diario local, de que la deserción se traduce directamente en el analfabetismo funcional. Entonces nos encontramos con una población, 6 personas de cada 10 que no terminaron el sistema, que en la práctica, salvo honrosas excepciones que son individualidades, engrosa, ¿verdad?, una población analfabeta funcional. Esa es la base sobre la cual, por lo tanto, cuando se discute una política pública, la que fuera, no se dotan de los elementos críticos y reflexivos para analizar la política pública, para entender las relaciones entre causas y efectos, para ver cuál es el diagnóstico y por qué es importante que, tras la complejidad del sistema, de la problemática del sistema educativo, porque es una problemática, repito, que está asociada a las características de la sociedad misma, cómo sobre eso se puede también entender cuál
cuál es la solución plausible y por qué tales o cuáles soluciones. Y aquí sí quiero entrar en un tema que a algo referí en aquel programa que tuvimos, es de que si ustedes se fijan en el documento, es un documento muy serio, un documento riguroso verdaderamente, pero un problema de partida que ahora justamente explota. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el fenómeno en este momento? Si analizamos el síntoma, digamos, de este malestar, es un descontento respecto de sectores de la sociedad. Habría que ver si son numerosos o no, esa harina otro costal, pero hay un malestar que se traduce además a través de los medios de comunicación, etcétera, que dan cuenta de qué cosa, de un aspecto fundamental que es el proceso participativo en la construcción de la política pública, de cualquier política pública. Y yo sostengo de que el plan de transformación educativa es un buen plan, es un documento, ahora está, digamos, en la fase de la formulación, todavía no se implementó el plan propiamente, pero es muy interesante ver cómo adoleció en sus inicios de un proceso participativo de elaboración, por una parte, tanto de elaboración del diagnóstico como del cotejo de este diagnóstico que ya emergiendo. Lo que se ha hecho es, digamos, se hicieron actividades que está bien, pero que no eran propiamente participativas en el sentido como se entiende la construcción de una política pública, ¿verdad? En la cual la discusión y el debate, la reflexión colectiva, que ya es muy difícil en este país, además con las bases educativas que ya me referí, tenía que haber un doble esfuerzo por parte del poder público para poder, ¿qué cosa? Por una parte, transmitir la problemática antes que nada. Cuando a un padre se le dice, mira, tus hijos no están aprendiendo porque adolecen de este problema, va en la magnitud en que él sabe que tiene un problema, indudablemente, el proceso de escolarización de sus hijos, pero no identifica los factores puntualmente, solamente un proceso en el cual se le convoca para poder identificar conjuntamente y también para exponerle cuáles sean los mecanismos en los que él mismo está involucrado, porque la escuela es un proceso que involucra a toda la comunidad educativa, no solamente a los directivos, docentes o a los decisores públicos. Entonces, eso hubiera sido diferente. Claro, vos lo que decís, Luis, es, por ejemplo, esta típica imagen que se usa cuando le va a lavar el niño, ¿verdad? Le estás bañando al niño en la tina, tirar el agua cuando cambies, ¿verdad? Le enjabonaste, qué sé yo, tirar el agua, pero no tires al niño también. Sí, claro. O sea, básicamente, al no involucrarle anteriormente a esta comunidad, este segundo anillo, tercer anillo incluso, claro, hoy hay una reacción más afectiva de repente, ¿verdad? Y con el peligro de que se tire todo el plan, por temas que de repente ni siquiera son los más profundos, los más importantes. No claro. sé si... Lo que pasa es que, porque es el otro tema también que yo espero que hablemos una parte, ¿verdad? Les pido a ustedes que son los que conducen este programa, es importante que toquemos también ese tema, pero yo quiero primero referirme a lo que es el plan propiamente. Una miscelánea, por supuesto, acerca de este plan, es de que, en concreto, el diagnóstico es serio, quiero enfatizar en eso, es decir, hay 9 ejes estratégicos sobre los cuales, o sea, en torno a los cuales se han articulado tanto el diagnóstico como las propuestas, ¿verdad? Ahora bien, repito, un problema de legitimidad de base que tiene que ver con que no se ha construido participativamente con los diferentes actores. Y por lo tanto eso explota ahora. Por supuesto, eso se iba a traducir de esta manera, con un descontento de algunos o de algunos sectores. Y acá vamos con lo otro, ¿verdad? Cómo los diferentes sectores de la sociedad manifiestan su descontento con una política pública que es muy sensible. Convengamos que la educación es un tema muy sensible. Perdón, que eso es importante, Luis. O sea, al ser sensible involucra afectos, podemos decir, muy primitivos. Emociones, diría yo. Emociones, porque sí, está en tu hijo, el futuro, o sea... Claro. No es tampoco por eso. Fácil abstenerse de esa emotividad y tratar de pensar objetivamente. Totalmente, por eso digo, es como involucra a los diferentes sectores, entonces claro, y es un tema, indudablemente una temática sensible, cuando se contesta, digamos, esta propuesta de política pública, digamos, no necesariamente la gente lo hace con base en un conocimiento, con base en lo que es el diagnóstico, toda la cuestión técnica, porque efectivamente el cuestionamiento no es racional o intelectual, sino es visceral, ¿verdad? Emocional. Entonces, y repito, hay una parte de responsabilidad, porque no puede ser, ¿verdad?, que se cargue en una lógica en la que hoy día es muy maniquea,
¿verdad? Que el problema, digamos, es solamente el de las autoridades públicas, tratan de meter en una agenda oculta, que es un poco una parte del discurso, pero también la otra, hay una responsabilidad de que el poder público, el Estado, que es el que debía de facilitar los mecanismos de participación para la construcción de esta política pública, no lo hicieron, y después efectivamente hoy día se manifiesta con estas manifestaciones, con estas movilizaciones, etcétera. Ahora bien, ya propiamente a lo que es el contenido del plan. Luis, ese estamos... sí. Sí. Yo te puedo pedir Claro. acá un cortecito para Por que la supuesto. gente quede ahí pendiente, porque hablar sobre lo que es el Plan Nacional de Transformación Educativa 2040, así se le denomina 2030, 2040, PNT, así, corregime vos. PNT, sí. Está generando muchísimo eso que vos estás planteando, cuestionamientos, críticas dentro del desconocimiento. El gobierno pareciera que obviamente está como en un piso de vidrio que tampoco puede sostener todavía o bajar a tierra el famoso Plan Nacional, que no hay dudas que Paraguay necesita una transformación nuevamente después de la reforma educativa de años atrás, que evidentemente quedó también desfasada y no se pudo aplicar en su totalidad. Entonces, yo te invito, por favor, Luis, te puedes quedar hasta las 2 con nosotros. Estamos con Luis Ortiz, él es PhD en Sociología, investigador, docente. Así que, Josema, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Radio 43 minutos pasaron de las 13 de hoy, martes 25 de octubre del año 2022. Avanzando muy rápidamente el mes de octubre, ya nos quedan pocos días con Alfredo Pereira alias Pope, pero lo disfrutamos al máximo. Pope, ¿verdad? Sí, a full. ¿Y a quién le va a hacer broma? Vale. No sé, a los invitados les hacen siempre bromas. No, pero viste que a A veces te Josema. hago bullying y entonces, yo sé que no te van a hacer, ¿verdad? Pero es mutuo. Entonces vamos a entrenarnos, vale. Bueno, ¿Vos tenías alguna consulta para Luis, como para darle seguimiento a lo que es Sí. lo que estaba exponiendo? yo le quería preguntar específicamente lo que serían más los puntos más claves sobre el plan, o sea, cuáles son los objetivos que está buscando y eso básicamente. Bueno, sí, yo mencionaba justamente los 9 ejes estratégicos que surgen del diagnóstico y que dan cuenta de dónde tienen que operar, digamos, las medidas correctivas al actual sistema. Voy a mencionar uno de ellos porque me parecen los más relevantes. Todos son relevantes, en verdad, pero hay algunos que son fundamentales. Digo por qué. Porque conciernen justamente a los puntos centrales sobre los cuales no está puesta la discusión pública y sobre también los cuales el cuestionamiento, ¿verdad?, refiere poco. Lo cual nos dice también que este cuestionamiento que está habiendo, en verdad no es un cuestionamiento propiamente al plan. Esa es la hipótesis que manejamos lo que estudiamos educación, ¿verdad? El cuestionamiento no es propiamente al plan, sino es a otra cosa. Vamos a analizar después qué. Los puntos, uno de ellos es que es clave el problema propiamente del rendimiento. O sea, empieza por ahí porque tenemos también que recordar que en el 2018, culminando el gobierno, el periodo constitucional 2013-2018, se veía cómo plantear, digamos, hacer frente al estado calamitoso en el que se encuentra nuestro sistema y cómo efectivamente proponer algunas alternativas. Luis, ahí, perdón, una consulta más. Cuando hablamos de los rendimientos, ¿implica solamente esos rendimientos que sirven para la inserción laboral después, o rendimientos como ciudadanos? El rendimiento, empiezo con un punto del eje estratégico, tiene que ver con el rendimiento académico. Okay. Sí, se te enseña matemática, bueno, pues ¿qué sabes de matemática una vez que atravesaste por todo el proceso de formación matemática? Te enseña comunicación, ¿verdad? Oral y escrita, ¿qué aprendiste y qué efectivamente sabes y sabes hacer con eso? Ciencias, ¿verdad? Y todas las áreas del saber que la escuela, el sistema educativo moviliza. El rendimiento, entonces, cuán eficaz se vuelve el resultado de tu proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el eje estratégico que trata sobre el punto, ¿verdad?, sobre los aprendizajes, justamente plantea la necesidad de poder reformular el modelo pedagógico por una parte, indudablemente, y aquí viene también otro eje, también el problema de la formación docente. Es decir, la profesionalización docente, de hecho, lo plantea el Plan de Transformación Educativa, que es fundamental, porque es uno de los temas también centrales que adolece actualmente el sistema,
porque hay un cuerpo docente, indudablemente, hay un plantel docente, pero que tiene muchas deficiencias. Y que está asociado a muchos problemas, pero fundamentalmente es el actor fundamental de la implementación de una política educativa en las aulas es el docente, son los docentes. Entonces, claro, uno de los aspectos que emerge en el diagnóstico es de que los docentes son trabajadores, indudablemente, están en el sistema, contribuyen mucho o poco, digamos, con su marcha, pero, digamos, no son, en muchos casos, no están profesionalizados. Es decir, no hay un plantel docente profesionalizado propiamente, como puede entenderse la profesionalización de cualquier, digamos, disciplina, ¿verdad? De cualquier área de desempeño profesional. Esto está asociado con el rendimiento, indudablemente. El otro es el tema, indudablemente, de la infraestructura. Es un tema que muchas veces se pone el acento, me parece a mí, de manera sobreponderada en el problema de la infraestructura. Nadie dice que la infraestructura es una infraestructura extraordinaria, pero convengamos que coadyuva a que los procesos de enseñanza y aprendizaje indudablemente se implementen de manera adecuada y eficaz. Pero es también un tema fundamental, sobre todo por el hecho de que hay muchos niños cuyo, digamos, desempeño educativo está asociado también a las condiciones físicas, ¿verdad? Y pedagógicas que el espacio escolar traduce y que indudablemente les afecta. Y por otra parte, muchos chicos que se desplazan, digamos, distancias enormes para poder acudir a la escuela en un sistema que cuenta con aulas. El sistema educativo paraguayo, eso es interesante, contraintuitivamente, por la intuición diría, en realidad faltan aulas. Hay, no sé si aulas suficientes, pero hay muchas aulas, pero están subutilizadas. Entonces hay un problema de lo que se denomina el ordenamiento del sistema educativo en materia de su infraestructura y de su, digamos, de su configuración territorial, ¿verdad? Que hace que algunos chicos tengan que recorrer distancias y otras aulas estén superpobladas de 50, claro, 70 chicos. Y muchas veces son municipalidades donde vos ves que las 3 escuelas están del mismo lado de la calle, y todas las compañías del otro lado tienen que... Claro, entonces todo esto hace parte del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, y usted me van a preguntar, Luis, ¿y dónde entra la cuestión esta contra lo que se cuestionan? Exacto, ese es y bueno, punto. Y ahí aparece el tema, porque cuando uno analiza el documento, nos encontramos con que en verdad todos estos cuestionamientos que tienen que ir incluso a veces hasta con un problema casi, diría yo, meramente terminológico, terminan opacando el diagnóstico y las propuestas, las medidas correctivas que tienen que implementarse urgentemente en nuestro país. No mencioné tampoco el financiamiento, porque ¿cómo se va a financiar esto? Claro. Este es un tema, por ejemplo, sobre el cual sí la discusión está puesta en materia de cómo se consigue una política pública como esta, sobre todo como la educativa, que traduce, fíjese usted, el sistema educativo como pocos sectores institucionales traduce la soberanía de un país. La soberanía en el sentido que es la formación de ciudadanos, ¿verdad? Que apuntarle la democracia, el régimen democrático de ese país y, por supuesto, forme a la fuerza de trabajo que construye, ¿verdad? Que produce en una sociedad. Es fundamental que sea resguardado, custodiado y apuntalado por el Estado, por la política pública. Entonces, por eso es que cuando uno dice, bueno, ¿cómo se va a financiar todo esto? Y ahí es donde aparece que el financiamiento es uno de los grandes misterios, porque claro, se apunta finalmente a empréstitos internacionales, que en sí mismos no son un problema, pero el tema es al tratarse de una política pública que está traduciendo la soberanía de un país, que va a poner el acento en su principal capital, que es el capital humano, resulta ser que va a recurrir a préstamos, manteniendo, ¿verdad?, en el status quo un sistema impositivo que es a todas luces regresivo y que requiere, que es donde tiene que concentrarse las fichas para el financiamiento de un proyecto como este. Sobre eso no se habla. Y es un tema justamente que en lugar de todos estos cuestionamientos que son verdaderamente, casi diría yo, ornamentales, este es un tema sí central en materia del debate público acerca de cómo una urgente reforma educativa que necesitamos se va a financiar. Y que no es punto de debate, eso que decir. Y que no es punto de debate en el sentido de que se da por taken for granted, como se dice en inglés, ¿verdad? De que eso, digamos, va a salir de algún lado y en verdad es un tema que es fundamental discutirlo porque soy de que considera y reivindica de que una reforma como esta tiene que
ser financiada con recursos genuinos del Tesoro. Y Claro. ahí quiero agregar algo, Porque- Luis, cuando justamente las cuentas públicas no cuentan, valga el juego de palabras, con espacio fiscal, porque le recuerdo a la audiencia que más del 70% está atado a gastos salariales y más del 90% a gastos rígidos, e incluso quedaría como un margen de 2-3% para hacer algún tipo de financiamiento fuera de eso. Y es elemental lo que dice Luis, porque Sí. como vos creás ese espacio por tratar de financiar y desconectar, ¿verdad? Y yo caricotizando, ¿cómo es? Haciendo una caricatura, ¿verdad? De lo que vos planteas, Luis, sería, por eso, haciendo una caricatura, no sé, China nos presta plata para digamos, ¿no?, la parte educativa, y de repente no podemos decir mar de Taiwán, tiene que decir mar de China del Sur. Y de repente ciertos textos que pueden ser reprobados, o sea, No, eso no. Y No es- te interrumpo, discúlpame, porque justamente, no, eso no. O sea, Bien. un Estado es soberano también en las cuentas públicas, en la magnitud en que teniendo una política en empréstito que es responsable, etcétera, y separando las cosas, puede también financiar con empréstitos sin que nosotros después tengamos que meter Las cosas que queramos, publicidad y claro. propaganda. Que es justamente uno de los cuestionamientos falaces que se está haciendo, que porque una parte, ¿verdad?, que tuvo que ver con el financiamiento en la actualidad, el mejoramiento del sistema educativo todavía no son recursos que están destinados al financiamiento del plan de transformación educativa. Recuerden que el plan todavía no se inició, estamos en la fase del diagnóstico, la estrategia, etcétera, y se habla, bueno, que la Unión Europea nos va a meter, qué sé yo, monos Sí. en la No comer en la carne, espalda, ¿verdad? Porque somos ganaderos. está atado. Y en verdad, eso no es cierto, eso es importante aclarar. Pero esto es muy importante porque justamente el problema no es ese en realidad, Alfredo. No es que porque vos te prestas a alguien, entonces vos perdés. Depende de la capacidad de negociación y sobre todo cuánta soberanía tiene un Estado para poder decir, mira, nosotros vamos a retornar un empréstito destinado a una política pública, pero nosotros la vamos a implementar de manera autónoma. Pero el problema no es ese, el problema es que nosotros no tenemos, o sea, hay un problema de fondo que es que la inversión social que hace esta sociedad, y voy a ir más directamente a la inversión en capital humano, se hace si el capital humano que yo sostengo, que es el principal digamos, recurso, para llamarlo un modo que es un poco incómodo, pero el principal, digamos, activo, ¿verdad?, que tiene una sociedad, es financiado con recursos en préstitos, dando la señal de que no vale la pena, ¿verdad?, financiarlo, apuntalarlo, promoverlo, fomentarlo con recursos genuinos, ¿verdad?, del Estado, en este caso, recursos públicos genuinos de recaudaciones fiscales. Es como que, más o menos, ya, bueno, sí me importa algo, pero voy a ver si consigo la plata, Claro. ¿verdad?, y no voy a reorganizar el sistema fiscal para apuntalar un aspecto fundamental que son las personas, las familias y las comunidades, eso de las cuales se asienta ya de facto la economía. No es que se va a asentar en el futuro, ya se asienta. Una desconexión del compromiso y la responsabilidad, porque Así al final mismo. se ata a eso y Bueno, se debería atar, ¿verdad? Y esto no está siendo Sí. discutido. Entonces, y tú dices, bueno, ¿y entonces qué lo están cuestionando? Sí. Yo, una cosa muy interesante, a mí me llamaba la atención cuando escuchaba los discursos. Le preguntaba a algunos, digamos, bueno, hacían parte de las asociaciones de padres de no sé qué, Sí. que hacían, cómo conformaban las federaciones de no sé cuánto, y decían, bueno, ¿usted tiene a sus hijos en un colegio público? Ninguno tiene, ¿verdad? Yo preguntaba a algunos, ¿verdad?, si es que sus hijos hacen parte de la escuela pública. Ninguno escolariza a su hijo en la escuela pública. Que es donde el problema de rendimiento, pero también el problema de la deserción escolar, donde el problema de la infraestructura es crítico. O sea, todo lo cual quiere enfrentar el plan de transformación educativa o una reforma educativa está dirigido justamente a todas las familias y comunidades cuyos hijos se escolarizan en los establecimientos de gestión pública, y donde los principales actores organizados que se manifiestan, que cuestionan, ¿verdad?, que se movilizan contra este plan de transformación educativa, no tienen a sus hijos, donde no tienen a sus hijos. Entonces, esta es una contradicción muy, muy interesante para analizar, porque traduce también, digamos, una lógica que yo señalaba previamente
que es antiintuitiva, porque siempre decimos los paraguayos y las paraguayas somos solidarios, pero en verdad, desde el punto de vista institucional no lo somos, porque lo lógico es de que en un concepto de sociedad, y lo que el régimen democrático justamente busca apuntalar, es al que accedamos todos y todas a todos los derechos posibles. Cuando un sector, en nombre de todos, busca cercenar los derechos de algunos, y uno fundamental como el de la educación, está dando cuenta de cómo somos como sociedad, que lejos estamos de ser en verdad solidarias. Entonces, solidaria como sociedad. Y es un tema que después toma nomás ya la expresión de supongamos ustedes, de que le voy a decir una cosa, estuve leyendo estos días, de que la propuesta de comunidad de aprendizaje tiene oculta la idea de que van a participar, digamos, actores que no están metidos directamente en la educación, los hijos que son los padres, ¿verdad? Y que por lo tanto se van a alzar ellos con la patria potestad. Yo leo una cosa así, literal. Y es muy curioso porque, claro, repito, ¿cuál es el perfil educativo de la población paraguaya? Que yo ya le referí en el diagnóstico mismo, que son la mayoría adolecen de analfabetismo funcional. ¿Verdad? Esto no es malo ni bueno en sí, pero sí es concreto que factualmente le limitan la reflexión y la discusión conceptual acerca de estos temas. La patria potestad está garantizada constitucionalmente. Y para sacarle a alguien la patria potestad tiene que mediar un proceso judicial. O sea, un proceso educativo o una política educativa no le va a venir a sacar la patria potestad a nadie, porque no tiene que ver con eso una política educativa, ¿verdad? Pero el desconocimiento, mencioné apenas un punto, cuando en esta movilización, en algunos escritos que resumían un poco las razones por las cuales se manifestaban, hablan de la patria potestad, que no es posible sacar una política educativa, ¿verdad? No tiene esa facultad y no tiene tampoco el poder. ¿Cómo la escuela va a sacar la patria potestad? Solo por decir, entonces, vemos cómo el tema de la escolarización en las escuelas públicas tiene un serio problema y concierne a más de 10.000 establecimientos educativos, concierne a cuanto al 70-75% de la población escolarizada desde el tercer ciclo y la educación media de la población en edad escolar. Imagínense ustedes. Y es la que justamente se ve desfavorecida cuando Paraguay es evaluado en diferentes niveles, infraestructura, acceso y permanencia y rendimiento académico. Y es contra la suerte, contra el derecho de ese sector de la población de que se eleve cualitativamente todas sus oportunidades, ¿verdad? El ejercicio de su derecho a la educación es contra el que se levanta esa sociedad, evocando falsos demonios, ¿verdad? Repito, la patria potestad. La patria potestad no tiene asidero el fundamento por el cual dice que eso le va a hacer digamos, secuestrado por la escuela. No tiene asidero, porque además constitucionalmente no tiene posibilidad. Y otro aspecto que tiene que ver con lo de la ideología de género, que es un tema en verdad tan polémico, que yo digo, cómo pues en un país como este, cómo sobre una palabra, que ni siquiera es un concepto, sobre una palabra, logró levantarse tanta polvareda, ¿verdad? Tanto humo, que se convierte hoy día casi en un leitmotiv para hacer caer una política pública. Y después cuando uno escarba un poco, es decir, preguntándole a las personas, pero ¿usted qué entiende por esto? Yo en este mismo momento estoy haciendo investigaciones, estoy yendo al campo. Mañana voy, por ejemplo, a J. Bloquio Estigarribia. Estoy haciendo una investigación sobre el tema del ordenamiento del sistema educativo en territorio precisamente, y yo hablo con las personas. Y es muy interesante porque no tienen idea de qué es la ideología de género. Y lo más interesante, ustedes pueden bajar, porque está disponible de manera pública en internet, pueden bajar todos los documentos del diagnóstico del plan de transformación educativa y busquen ahí, porque una palabra compuesta, busquen ideología de género, a ver qué aparece. No aparece ni una sola vez. No aparece ni una sola vez el tema de la eliminación o el secuestro de la patria potestad. No aparecen nada de estas cosas que son más fantasmas. Pero repito, el problema de fondo, creo yo, y es sobre el cual tendremos que seguir debatiendo, yo sé que está acabando el tiempo, es el tema del ejercicio de los derechos de una sociedad que lo principal que se ve afectada con el sistema educativo que tenemos no es ni siquiera, diría yo, incluso el rendimiento académico, que es importante, no es ni siquiera la formación laboral, sino antes que nada es la capacidad de vivir en comunidad,
de entender que somos una colectividad con nuestras diferencias y que tenemos que poder vivir con esas diferencias. Eso es democracia y está afectando seriamente al régimen democrático, a la calidad de la democracia. Es más, muchos signos de estas manifestaciones y movilizaciones hacen recordar a tiempos oscuros de un régimen autoritario que todavía no terminó de pasar en este país. Yo creo que es realmente lo más serio que está detrás de, repito, hacer caer una política pública de envergadura como esta, con todos sus problemas. Sí, yo creo que no va a estar Luis. Tenemos que irnos, sí, pero un minuto. no, resumiendo, digamos, lo que él comentaba, viste, muy importante ese diagnóstico previo que hiciste, o sea, son un tema sensible que toca experiencias, toca emociones muy profundas. Era prácticamente 2 más 2, 4 si vos no involucrás desde el comienzo en diagnósticos, digamos, para a todos estos sectores, por lo menos haber dado la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, el hecho que hoy estalle creo que tiene ¿cómo decís? Un ápice positivo que se involucre a la sociedad. De repente no serían las manifestaciones más correctas, pero es lo que habría que considerar o sea, es lo que tenemos que seguir trabajando como sociedad, ¿verdad? Para un tema tan fundamental del cual el futuro del Paraguay depende. Así es. Ya me perdí. Sí, Luis, te tenemos próximamente para seguir abordando el tema. Estuvo con nosotros Luis Ortiz, él es PhD en Sociología, investigador, docente. Y agradecemos, por supuesto, tu venida, así que tengas un buen martes. Muchísimas gracias a usted y saludo a la audiencia. Vale. Alfredo, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. Josema, nos vamos despidiendo, audiencia, nos reencontramos mañana a las 13. No te pierdas el próximo Economía a 1000. Es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.